Hola, hoy entonces decidí cambiar un poquito de ambiente para grabar este video, pero continuamos con el tema de la medición del tiempo y pues la relación histórica y astronómica que hay. Entonces, para entrar de frente en uno de estos temas, quiero que volvamos al mecanismo de Antikythera que mencionamos la clase anterior. Y entonces, en parte del mecanismo hay como un pequeño manual, así como, no sé, pues no tanto manual, sino como, no sé, por ejemplo, que tengo un radiecito y tiene como una información aquí. Entonces, parte de la información que está ahí escrita son unos números. Entonces, quiero que nos fijemos en el 19 y el 223. En particular, el 19 es importante porque el sistema de mecanismo de Antikythera tenía unas ruedas dentadas que tenían cierto número de dientes correspondientes a un ciclo de un calendario que es muy importante, que es el ciclo metónico, que es de 19 años tropicales. Y abajo está 223, que es otro número, y es un número de meses que se utiliza para calcular lo que se llama el ciclo de Saros, que posiblemente ustedes lo han escuchado antes, que se refiere a eclipses. ¿Listo? Entonces voy a continuar. Entonces, esto lo utilizaban para tratar de hacer predicción de eclipses lunares, pero ante todo eclipses solares. Y vamos a ver cómo se puede lograr eso. Ya habíamos hablado que nosotros podemos lograr, digamos, hacer cierto nivel de predicción cada vez que haya un eclipse. Eh, un eclipse lunar, es muy probable que a los 6 meses ocurra otro eclipse lunar y así unos 1, 2, 3, 4, 5, unas 6 series. ¿Sí? Puede que no se vea, puede que esté ocurriendo debajo del horizonte, pero es muy probable. Y después de esa serie no se vuelve a repetir por un buen tiempo. Entonces, eso se da precisamente porque esas alineaciones entre el Sol, la Tierra y la Luna son muy específicas. Entonces, por eso no se están dando todo el tiempo, que es lo que decíamos la vez pasada que discutíamos esto, que en principio nosotros esperaríamos que cada mes hubiera un eclipse cada vez que la Luna se pone detrás de la Tierra, pero dado que las alineaciones, el eje el eje no, el plano orbital de la Luna alrededor de la Tierra no coincide con el plano orbital de la Tierra alrededor del Sol, entonces no es tan probable que se den esos alineamientos, solo se dan cuando la Luna está pasando cerca de lo que llamábamos los nodos o ascendientes o descendientes, ¿sí? Y la diferencia en el plano orbital de la Luna y el plano orbital de la Tierra alrededor del Sol es de aproximadamente 5 grados. Entonces aquí vamos a definir otro mes. Ya hablamos del sinódico y del sideral. ¿Sí? Por si no lo recuerdan, toca ver el video anterior, cuáles son esos 2 meses. Pero vamos a definir otro mes, que va a ser muy importante para los eclipses. Y es el mes en el cual yo vuelvo a tener este alineamiento Tierra, Sol, Luna. Y no la Luna que esté por allá arriba, entre nodo y nodo, o por allá abajo entre nodo y nodo, sino que esté o en el nodo ascendiente o en el nodo descendiente. Entonces, para que la Luna dé una vuelta y vuelva al mismo nodo, a la misma posición sobre la órbita, o sea, a la intersección entre el plano orbital de la Luna y el plano orbital de la Tierra respecto al Sol, van a pasar 27 días, 5 horas, 5 minutos, 33 segundos. O sea, 27.21 días. Y el mes sideral, que es un poquito diferente, es cuando la Luna vuelve al mismo punto respecto a las estrellas. Y eso es 27.3 días. No es exactamente igual. No es exactamente igual. Entonces eso se va a llamar el mes dracónico. Y hay otro mes adicional para yo predecir cuándo ese alineamiento es exactamente el mismo y además que la Luna esté exactamente en la misma posición que estaba, por ejemplo, en un eclipse anterior. O sea, yo ver un eclipse hoy y decir, seguro que esas condiciones se tienen que repetir muy parecidas en algún tiempo. Entonces, para eso tengo que buscar cuándo es que vuelve a estar la Luna en la misma posición en el cielo, por un lado. Por otro lado, en el mismo nodo, ¿cierto? Para que esté la alineación, como lo explicamos aquí. Pero adicionalmente, tiene que estar también más o menos a la misma distancia de la Tierra. ¿Qué me refiero con eso? Resulta que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es circular, como se pueden imaginar, sino que es un poquito elíptica, como se puede ver aquí. Entonces, esta órbita que es un poquito elíptica, el eje principal de esa órbita, o sea, como que dice el lado más larguito de la órbita, va cambiando también en el tiempo. ¿Sí? El eje de la Luna, perdón, el eje ¿de qué? Perdón, de la órbita lunar, o sea, que es esta línea de acá,
va cambiando. Entonces, digamos, la órbita se mantiene, tiene la misma forma, pero es el eje, es como si yo tuviera un huevito y lo estuviera así girando. O sea, la forma se mantiene, pero va girando la luna. Y entonces ese mes, que es cuando la luna vuelve al mismo punto de su órbita, ¿sí?, se llama el mes anomalístico, que es 27.55 días. ¿Listo? Entonces, esto se llama, este movimiento, digamos, de rotación de la forma de la elipse, que es la órbita, se llama el movimiento de los ábsides, que el ábside es ese eje, el eje mayor, digamos, el eje principal, digamos, la dirección donde la órbita es más estiradita, es menos parecido a un círculo, sino más así estiradita como una elipse. ¿Listo? Entonces, el asunto es que para que se dé un eclipse exactamente igual como el que se dé el que acabo de ver, no sé, alguno que yo acabo de ver, se tienen que dar exactamente las mismas condiciones de la luna. O sea, la luna tiene que volver al mismo punto en el cielo, tiene que otra vez estar en la misma posición en su órbita y tiene adicionalmente que estar en el mismo nodo, cerca del mismo nodo, porque si está en la misma posición y todo y no está en el nodo, significa que el alineamiento luna, tierra, sol no se va a dar, que es este alineamiento importante el que yo necesito. Entonces, por eso el ciclo de Saros aparece a partir de considerar cuándo yo puedo hacer coincidir cierto número de meses sinódicos, cierto número de meses anomalísticos, cierto número de meses dracónicos, ¿sí? ¿Por qué? Mes sinódico, recuerden que es cuando la luna vuelve a la misma fase. Mes anomalístico es cuando vuelve a estar en la misma posición respecto a su órbita. Y mes dracónico es cuando vuelve a estar en un nodo. Entonces se necesita que las tres condiciones se den para yo tener un eclipse, o el mismo eclipse que había tenido la vez anterior, para tener este ciclo. Y entonces, el ciclo de Saros es 223 meses sinódicos. Eso equivale a 239 meses anomalísticos y eso equivale a 242 meses dracónicos. O sea, significa que es un número entero de meses sinódicos que coincide con un número entero de meses anomalísticos, o sea, significa que vuelve a estar en la misma posición en su órbita. Y coincide con un número entero de meses dracónicos, o sea que vuelve a estar en el mismo punto también respecto al nodo. O sea, en qué parte de la órbita también está respecto a si está subiendo, está bajando, está justo en la misma alineación. Entonces, por esa razón, es 223 meses sinódicos. Si yo cojo 224 meses sinódicos, entonces yo ya no encuentro un número entero de meses anomalísticos y de meses dracónicos. ¿Sí? 223 meses sinódicos es el número exacto cuando coinciden estos tres meses. ¿Okay? Y eso ya se sabía desde la época de los griegos y lo utilizaban para predecir eclipses. Porque entonces, si yo encuentro dos eclipses lunares o solares separados por un ciclo de Saros, van a ser muy similares, ¿sí? Porque la luna va a estar en la misma posición. Entonces, yo hoy veo un eclipse y vuelvo a buscar en 18 años, 11 días, 7 horas, o sea, un ciclo de Saros, 223 meses sinódicos, vuelvo a encontrar el mismo eclipse muy probablemente. Aplica para eclipses lunares y para eclipses solares. Los eclipses lunares son más comunes simplemente porque la sombra de la Tierra respecto a la Luna es más grande, ¿sí? Mientras que la sombra de la Luna respecto a la Tierra es pequeñita. Pero igual aplica. Considerando que ese Saros 223 meses sinódicos, como les digo, serían, contando solo días, 6.585 días, 7 horas 43 minutos. Eso es lo que se necesita para que las condiciones para un eclipse se vuelvan a repetir exactas. El alineamiento entre el Sol, Luna, Tierra, se repite cada ciclo de Saros. Súper importante el ciclo de Saros. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces no tenemos eclipses idénticos cada 18 años? O sea, digamos, no sé, siempre debería haber más o menos el mismo eclipse, entonces cada 18 años no serían tan interesantes. Simplemente hoy hubo un eclipse, en 18 años espero el mismo eclipse ya. Pero la respuesta ustedes ya la van a imaginar, no, porque si no, entonces no existiría tal cosa como el eclipse del siglo, porque sería simplemente el eclipse de 2 décadas y ya. No, hay eclipses que no vuelven a repetirse mucho tiempo. La razón es que fíjense que el ciclo de Saros no es un número entero de días. Fíjense, es un número entero de días más 7 horas 43 minutos, o sea, 8 horas. En 8 horas muchas cosas pueden pasar. Por ejemplo, la Tierra gira un tercio
de giro completo en 8 horas. ¿Por qué? Porque 3 por 8 es 24, o sea, 3 veces 8 horas es 24 horas y eso es un giro completo. Entonces, si yo veo un eclipse hoy a mediodía, un eclipse solar hoy a mediodía, yo espero un ciclo de Saros. O sea, cuento los días, así, juiciosito, cuento todos los días y espero que pasen el número de días, 6.585 días, y no voy a ver el mismo eclipse. ¿Por qué? Porque me toca esperar 7 horas 43 minutos más. Ok, tengo paciencia, espero 7 horas 43 minutos más. ¿Qué pasa? Que 7 horas 43 minutos más es de noche. Entonces, ¿qué pasó? Me perdí el eclipse, porque la Tierra está girando también. Ese es el problema. Además de que todas estas condiciones se tengan que dar, este alineamiento perfecto entre Tierra, o sea, posición de la órbita, altura de la órbita también, respecto a posición de la Luna en su órbita. Posición de la Luna no solo en su órbita, sino en la trayectoria respecto a los nodos. Y adicionalmente, que esté en el mismo punto, que esté en la misma fase. ¿Sí? O sea, que el alineamiento entre el Sol, la Luna y la Tierra se dé preciso. Y no, eso no cuenta para nada en la rotación de la Tierra. Que la Tierra está rotando en todo esto y no habíamos hablado de eso para nada. Entonces, por eso cada 18 años no se repite el mismo eclipse en la misma parte de la Tierra. Pero sí se repiten los eclipses. Y esto es lo curioso. Sí se repiten, pero se ven en otro lado. Entonces, como la Tierra giró 8 horas más, ¿sí? Por lo que el ciclo de Saros no es un número entero de días, sino es un número entero de días más 8 horas. 8 horas son 120 grados. 120 grados es un montón. Entonces, el eclipse casi exacto vuelve no cada ciclo de Saros, porque cada ciclo de Saros la Tierra se va a correr 120 grados. Entonces, para que vuelva a dar la Tierra toda la vuelta completa para finalmente tener toda la alineación completa, ciclo de Saros y adicionalmente que gire 8 horas, 8 horas, 8 horas, entonces tendría que esperar 3 ciclos de Saros, o sea 54 años. Eso los griegos lo llamaban un exelicmos. No es perfecto. ¿Por qué? Pues porque no es exactamente 8 horas el ciclo de Saros. Es un poquito menos. Entonces, el alineamiento hace que cada ciclo haya un descuadre. Entonces, por eso los eclipses, como los vemos, se dan en series. Cada 54 años se da un eclipse muy similar, más o menos en la misma región, como se pueden dar cuenta aquí. 55, 2009, 63, 37, 91, 2045, más o menos, o sea, por lo menos en el mismo pedazo del globo, pero un poquito descuadrado. ¿Sí? Porque el alineamiento de los meses no es exacto tampoco. Entonces, cada ciclo hay un pequeño descuadre. Entonces, efectivamente hay unas series de Saros que se pueden seguir. Entonces, digamos, un eclipse se puede repetir a los 54 años, pero eso no significa que no haya otro eclipse similar en otra parte del mundo. Entonces, lo que pasa es que cada eclipse pertenece a una serie diferente de Saros. ¿Sí? Entonces, cada serie de eclipses puede durar entre 1200 y 1500 años. O sea, empieza el primer eclipse y entonces cada 50 y tantos se repite el mismo eclipse muy parecido. Hasta que 1500 años o 1300 años después ya no se vuelve a ver ese eclipse. Y la serie más o menos involucra unos 80, entre 70 y 80 eclipses. Hasta que se pierde del todo la alineación. ¿Sí? Y eso en general es mucho más notorio para los eclipses lunares. Para los solares es más difícil, pero entonces la gente está mucho más pendiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en esta animación se está viendo precisamente la trayectoria de los eclipses, o sea, en qué momento es que tenemos ese alineamiento. Nos damos cuenta que de ciclo a ciclo van cambiando muy parecido. O sea, pasan más o menos por la misma región, pero van subiendo o van bajando de sur a norte, ¿sí? Porque es cuando como que la luna se comienza a asomar y ahí es como la primera serie de eclipses y después comienza a ir cambiando de a poquitos de posición durante 1500 años hasta que vuelve a salir por el norte y se desalinea otra vez por completo la luna de la Tierra del Sol. ¿Sí? Por aquí en esta página hay más información porque esto, pues, como ven, tiene varias aristas. Bueno, entonces ahora sí vámonos al calendario. La manera de organizar días en periodos extensos, empezando desde día, pero yendo más allá hacia los meses lunares, días solares, años solares, debería decir ahí,
estaciones o ciclos del cuerpo, etc. Pero pues se basa en esos ciclos naturales. Los calendarios son abstractos realmente, son construcciones sociales, religiosas que nosotros mismos nos inventamos. Y se miden, el cero, por ejemplo, de un calendario empieza cuando, no sé, nace un avatar de un dios, o nace un rey, o muere un rey, o nace un imperio, bueno, lo que sea. Actualmente hay cerca de 40 calendarios en uso en el mundo. O sea, nosotros pensamos, no, pues el calendario siempre no, hay varios. Y eso ya lo hemos mencionado un poco. Principalmente las sociedades comenzaron a pensar en calendario por agricultura, por la relación también entre las personas que podían predecir cuándo era el mejor momento para sembrar, y eso nos lleva entonces al poder religioso, y también en general para contar el tiempo y para registrar épocas históricas. Eso no, digamos, eso es ya para los calendarios históricos, digamos, de los que tenemos registro escrito, y tenemos obras literarias escritas y tenemos registros históricos escritos que podemos, digamos, rastrear hacia atrás. Nuestro primer ejemplo no es de esos calendarios, precisamente, que lo saqué a partir de una discusión muy interesante que hubo en Slack sobre el origen de los primeros calendarios, y llegamos a que, bueno, de hecho, si no estoy mal, en esta discusión con Luis y Javier, en el Slack, surgió que uno de los primeros calendarios fue digamos, hay evidencia arqueológica de que fue en Escocia. No hay evidencia escrita. Lo que se encontró fue una serie de pozos, y esos pozos correspondían entonces a diferentes fases de la luna, ¿sí? Entonces, como para contar cuándo se volvía a repetir la misma luna, o sea, para contar 2 meses. Entonces, para decir, no, la luna hoy está así, la luna hoy está así, la luna está así, ¡tum! Volvimos a tener la luna. Y de esa manera entonces se cuenta un ciclo largo de días, ¿sí? Como anotar en un cuadernito, pero pues lo hacían en este lugar. Y entonces recordamos que lo hemos hablado varias veces, pues, con el tema del ciclo metónico, que los meses lunares y el año solar tropical no cuadra de ninguna manera. Cuadra cada 19 años tropicales, pero en general cada año no cambia. Entonces lo que tenían era adicionalmente como un alineamiento para ver el equinoccio. Y entonces en el equinoccio volvían a iniciar el calendario, ¿sí? O sea, como borrón y cuenta nueva, y volvemos a contar 2 meses, ¿sí? O sea, contaban los meses lunares, pero cada año, independientemente qué año fuera, simplemente el cero del calendario volvía a empezar cuando llegaba el equinoccio, ¿sí? Pues para no descuadrarse. Este calendario tiene 10.000 años de antigüedad. Pero bueno, ya escritos, tenemos el calendario egipcio de 12 meses, cada uno de 30 días más 5 días adicionales. Después tenemos el de Babilonia, 12 meses cada uno de 30 días. Cada uno de estos lo vamos a ver con un poquito de detalle. Bueno, ante todo el de Babilonia. El calendario griego, que son 12 meses alternados de diferentes días, y se agrega un mes más cada cierto número de años. Y el romano primitivo, antes de que hubiera Roma, se llamaba el calendario romulano, o sea, 700 años antes de Cristo. Estamos hablando cuando en Babilonia todavía había ciudades, y eran 10 meses repartidos en 304 días. Después eso fue evolucionando. Entonces, claro, o sea, eso le falta un montón en el año, pero es que a los romulanos no les importaba las épocas de invierno. Las épocas de invierno era como, ¿quién va a contar eso? O sea, lo que vamos a contar es la época de siembra y la época activa y eso, pero el resto, o sea, lo que no son esos 10 meses, olvídense. Claro, cuando ya se expandió el Imperio Romano, entonces ahí sí les tocó comenzar a registrar los meses de invierno. Eso lo vamos a ver en un instante. Entonces, bueno, históricos, no prehistóricos, calendarios históricos, tenemos entonces el calendario egipcio, más adelante el babilonio, el griego y el romano, que están, digamos, paralelos, o digamos, no el romano, sino el romano anterior al juliano, que vamos a ver cuál es la diferencia, y el islámico, que empieza ya más como en la época, en la era cristiana, digamos en la mitad del primer milenio, cuando, como les conté, Mahoma prohíbe
esto de estar recalculando los años y nos dice, no, los años que avancen y ya, y nosotros seguimos nuestra vida común y corriente. Y Ramadán que caiga, cuando caiga Ramadán, lo celebramos. No tiene que ser, pues, 31 de diciembre, cuando esté haciendo frío, no, cuando caiga Ramadán, lo celebramos. Y después del juliano, el gregoriano, vamos a recorrer algunos de estos. El calendario egipcio, 12 meses de 30 días, y 5 días extra, que en griego más adelante se llamaban los epagómenos, que era simplemente una semana extra, adicional, festiva. Acuérdense que el inicio del calendario egipcio lo daba la salida de Sirio, la salida helíaca de Sirio, y se repartía el año en 3 estaciones que coincidían con los periodos agrícolas, pues porque Egipto surgió como civilización gracias al Nilo, gracias a que el Nilo inundaba los campos y entonces los volvía fértiles. Traía tierra muy fértil de lo profundo de África. Entonces eran 3 ciclos de inundación, siembra y cosecha, ¿sí? Es curioso porque todavía, o sea, digamos, se pudo propagar más adelante que el imperio, digamos, lo que conoceríamos como el imperio egipcio o la civilización egipcia antigua, porque ese calendario se convirtió en el calendario cóptico, ¿sí? Los coptos, los coptos, lo relacionado al calendario cóptico, es un calendario cristiano. ¿Por qué cristiano? Porque resulta que la cristiandad, cuando se repartió por el mundo cercano digamos, a donde ocurrieron todos estos acontecimientos, ante todo cerca a Roma, entonces diferentes regiones asimilaron el cristianismo a su manera. Nosotros estamos acostumbrados a 2 tipos de cristianismo realmente aquí en Colombia, al catolicismo y al protestantismo, y ya. Pero hay muchas iglesias que se me olvida cómo se llaman, como arcaicas un poco, que son como las primeras iglesias. Por ejemplo, el primer reino en convertirse al cristianismo fue Etiopía, en África. Y también entonces ellos tienen como sus propias formas religiosas. O sea, son cristianos, pero tienen su propia religión, o sea, digamos, bien diferente al catolicismo. O sea, que el catolicismo se erige como la principal fuente, la principal rama o la rama tradicional del cristianismo, y no, pues hay ramas cristianas mucho más antiguas que el catolicismo. Entonces, el calendario cóptico se refiere a una de estas iglesias cópticas que son los cristianos egipcios, esencialmente. O sea, cuando el cristianismo echó raíces en Egipto. Obviamente una iglesia pequeña, con muy pocos adeptos, pero existe. Entonces aquí vemos la ilustración, cómo se traduce de los jeroglíficos, la temporada, primera temporada, primera estación, segunda estación, tercera estación, y cómo están los meses, ¿no? de cierto mes a cierto mes, cómo se entiende el inicio de cada estación. ¿Listo? Ok, entonces también quería mencionar rápidamente el calendario hebreo para que le echaran un ojito, que está, pues, como lo mencioné, pues muy relacionado con la vida nómada y la vida después ya más sedentaria de los hebreos. Eso ya lo mencionamos antes. Lo que me parece interesante es que la historia comienza en el 3760 a.C. Es el calendario, como corre el calendario hebreo. Bueno, volvamos un poquito atrás. Recordemos que entonces el mes babilónico es un mes lunar. ¿Sí? O sea, a ellos les interesaba contar los meses con los ciclos de la luna. ¿Para qué? Para que cualquier campesino en cualquier región pudiera contar 2 meses y ya. O sea, no tenía que estar mirando un calendario realmente, simplemente esa era su manera de contar el tiempo. ¿Listo? Entonces, de creciente a creciente era el mes lunar, que podía ser 29 o 30 días. ¿Por qué? Porque recordemos que el mes sinódico dura 29 días y medio, no es un número entero de días. ¿Listo? Entonces el año babilónico era 12 meses lunares, donde pues para combatir ese 29.5, entonces a veces era 29, a veces era 30, entonces se alternaban 30, 29, 30, etc. ¿Listo? Y si contamos entonces así los días, sumamos 354 días para un año de 12 meses lunares. El problema es que, como nos damos aquí cuenta, al final del año
estoy descuadrado 11 días. Fue de los primeros cálculos que hicimos aquí en clase. Entonces estoy descuadrado 11 días ya de mi calendario. De mi sol, perdón. Es que el calendario está descuadrado del sol 11 días. ¿Listo? Los meses entonces se dictan así, empiezan en marzo, terminan en marzo, 12 meses. Cada mes correspondiente a una deidad asociada a una constelación. ¿Sí? Este es un diagrama que nos muestra las constelaciones como el paso, el alineamiento Tierra-Sol, constelaciones del zodiaco, cómo se ven entonces. Dependiendo de la época del año. O sea, el Sol contra qué constelación está, o más bien la Tierra, la espalda de la Tierra, o sea, de noche, cuál es la constelación que se ve allá encima. A cierta hora del día, ¿no? O de la noche, perdón, en este caso sería la noche. A medianoche, ¿cuál es la constelación que está por allá en el cenit? Bueno, entonces los meses se les asocia cierta deidad también. Entonces, claro, después entró el ciclo metónico, donde entonces se hacen cuadrar los años lunares con los años solares, de manera que 19 años solares corresponde a 235 meses lunares, ¿sí? Ese es el ciclo metónico, ya hicimos todas las cuentas. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice acá? 19 años tropicales son 235 meses lunares o lunaciones o meses sinódicos. O simplemente recuerden de fase a fase y ya. Ese es el número entero que me hace cuadrar los años solares con los meses lunares sin tener un descuadre demasiado exagerado. Me doy cuenta que 235 lunaciones o meses sinódicos son 6.940 días. ¿Listo? Pero en 19 años lunares, o sea, contándolos simplemente como 29 días y medio, 19 años lunares hay 228 lunaciones. Significa que si quiero cuadrar 19 años lunares, o sea, de solo meses de 30 días, o de 29.5, si cojo 19 años lunares, como son estos años babilónicos originales, ¿cierto? Entonces, al cabo de 19 años tropicales, estoy descuadrado 7 meses. ¿Sí? Entonces se adicionan 7 lunaciones. O sea, 7 veces que la luna vuelva a tener la misma fase para volver a empezar el ciclo. ¿Listo? De nuevo, esto no era que lo utilizara todo el mundo, pero sí se utilizaba para registrar fechas. Entonces, pues, era como la manera de hacer esa conversión de año lunar, que era como una convención muy sencilla de contar las lunas y ya, con los años tropicales, que eran los años de las marcados por las estaciones, y entonces de esa manera se podía llevar una cuenta muy precisa del tiempo. Bueno, el año griego seguía en una tradición similar, es el año el lunisolar, de manera que tenemos los meses lunares, o sea, 30 o 29 días, como se ve por aquí abajo, ¿cierto? Pero como vimos en el caso del año babilónico, del año lunar, pues después de 3 años yo ya estoy descuadrado 33 días. ¿Sí? El primer año me descuadro 11 días, el segundo 22, el tercero 33, o sea, un mes. Entonces los griegos dijeron, no hay problema, cada 3 años metemos un mes más para cuadrar las fechas. Y entonces ese mes lo llamaban el embolismal, ¿sí? Que era... Embolismo significa como algo metido, entonces metían un mes ahí adicional. Entonces ese era el 13º mes, un mes intercalado, ¿sí? Y entonces unos años duraban 354 días, el primer año duraba 354, el segundo año 354, el tercer año duraba 384 días. Y ahí volví a empezar, 354, 354, 384. Cada 3 años había un mes más. Bueno, y después llegan los que cogen todas estas ideas de los griegos. O sea, bueno, los griegos heredaron cierto conocimiento sobre mantener el tiempo, sobre medir el tiempo de los babilonios, y los romanos adquieren ese conocimiento de los griegos, aunque como lo dije, originalmente el calendario romulano, ¿no? Porque pues Roma se llama Roma por la leyenda de Rómulo y Remo, pero originalmente se llamaba Roma, sino se le dice a la civilización, a la primera civilización romana se le dice la romulana, como Star Trek.
se ve la leyenda de la loba que se encontró a dos niños y les dio de comer y digamos, los crió, y después uno de estos, Rómulo, creció y fundó Roma. Esa es la leyenda, ¿no? Entonces, ellos el año 1 le pusieron, digamos, hicieron la equivalencia a lo que a nuestro calendario actual sería el 353 a.C., que sería como la fecha de fundación romana. Obviamente esto es un mito. Es cuando los romanos pusieron ese año inicial, o sea, cuando empezó la ciudad, esta urbe, o sea, posiblemente fue en otra fecha diferente. Entonces, el calendario republicano romano, cuando Roma comienza a ser ya una república, se tenía entonces la tradición de los 355 días más un mes cada 3 años, 354, como el calendario griego lunisolar, o sea, que se cuadra cada cierto número de años. Y entonces ellos a los meses, originalmente, como ellos solo tenían 10 meses, como les dije, excluían los de invierno, los meses más duros, entonces ellos los tomaron de los griegos. Entonces por eso tenemos Marte, que es marzo, Afrodita, que es abril, Mayo, que es la diosa del crecimiento. Entonces Maya es la diosa que hace crecer. Son dioses que, digamos, le pidieron prestados a los griegos. Entonces Maya es la diosa del crecimiento. Entonces en mayo efectivamente es cuando las plantas crecen, ¿no? Y pues abril, entonces en ese momento era el mes del amor. Junio era relacionado con Juno, que era la diosa de la vitalidad, era cuando todo se ponía verde en junio. Y los demás meses sí les pusieron nombres aburridos, como el mes quinto era Quintilis, el sexto era Sextilis, el séptimo era September, el 8 era October, el 9 es November, el 10 es December, que sí se dicen, bueno, depende, ¿no? Hay diferentes maneras estándares de pronunciar latín, pero me voy a quedar con el que es December. Y entonces ellos adicionaron, o sea, para completar, para unirse, digamos, a la modernidad en ese momento, porque antes solo tenían 10 meses, entonces dijeron, metamos 2 meses más, cuando empezó la República, metieron estos 2 meses adicionales para completar los 12 meses, ¿cierto?, del año lunar, o sea, de 29, 30 días, o sea, estos no son exactamente los meses actuales, marzo. No, era como se llamaban en ese momento, los meses de 29, 30 días, como el calendario babilónico, como el calendario griego. Solo que a diferencia del babilónico, era más como el griego, que cada 3 años se sumaba un mes adicional. Y en latín se llamaba el mensis intercalaris, o sea, el mes intercalado. Entonces, los romanos dijeron, no, pues todos esos dioses y esta manera de medir el tiempo es griega, pues metamos dioses romanos. Y entonces metieron dioses que eran dioses únicamente romanos, que era, bueno, de hecho un dios, de este es el único dios puramente romano, que era Jano, que los demás eran prestados de los griegos. Y Jano es el dios de la dualidad, es un dios que tiene 2 caras, el que recibe el año viejo y el que despide el año viejo y recibe el año nuevo. Ese es Jano, y por eso enero es el mes de Jano, es ese dios de la dualidad, donde se empieza un año, termina un año y empieza el otro. Y febrero era el mes del festival. Los romanos eran gente muy ruda, ¿no? Eran, digamos, no eran así como suaves y relajados como los griegos, sino que pues eran gente muy ruda. Entonces el mes del festival era febrero, ¿no? Y febra, ese origen de febra tiene que ver también con una raíz que tiene que ver con los lobos. Era el festival de los lobos, porque ellos creían los hijos de los lobos. Ese era su mito de iniciación, como nosotros nos crió una loba, porque pues ellos se creían un pueblo muy rudo, y pues lo eran, no hay que negarlo. Entonces el festival lo celebraban en lo más duro del invierno, y así se quedó también en general. Muchas tradiciones en Europa celebran los carnavales en febrero, que es una fecha extraña porque es un frío berraco, pero muchas veces se celebra en esa fecha, y eso muy probablemente es una tradición pues bien antigua